Gracias al Señor por darnos una nueva oportunidad de seguir nuestro estudio en Primera de Pedro. El Señor muy grande al darnos esta libertad de poder estudiar su palabra y a través de este medio poder dirigirme hacia ustedes. Soy el pastor Elías Vega desde la Alianza Cristiana y Misionera de Manchay en Pachacamac, en Lima. Estamos muy contentos de que domingo a domingo podamos llegar a su hogar y de esa manera poder compartir algunos principios de la palabra de Dios para que usted, mi hermano, lo analice, lo estudie, lo vuelva a repasar en su casa y vea si realmente, como aquellos hombres de Berea, si lo que nosotros enseñamos está centrado en la palabra de Dios. Yo sé que vas a pasar un buen tiempo y preparámonos pues para que sea este tiempo un tiempo nuevamente de gran bendición. Y vamos a ver cómo es que ahora el apóstol Pedro va a enfocar la atención de los creyentes de aquel tiempo en que la obra de Cristo en la cruz, aunque aparentemente para los testigos presenciales fue una derrota, en realidad fue un gran triunfo. Es por eso que en esta mañana hemos titulado El triunfo de Jesús. Y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 20. Dice así la palabra. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, surge una interrogante. Es más, hay más de una interrogante, pero en los primeros versículos surge la interrogante: ¿puede acaso la muerte dar vida? ¿O la muerte puede ser el germen de vida? Y hay mucha controversia en cuanto a la muerte de Jesús, en cuanto a la resurrección, en cuanto a lo que él hizo cuando proclamó a esos espíritus encarcelados. De modo que cuando nosotros leemos la Escritura, vamos a darnos cuenta de que Dios en la naturaleza ha dejado algo tan claro para que el ser humano pueda darse cuenta de que sí, hay vida después de la muerte y que sí, hay la posibilidad de que algo muerto pueda volver a surgir a la vida. Jesús lo dijo de otra forma: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, si nosotros podemos ver cómo es que una semilla cae a tierra y luego pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días y esa semilla muere, y cuando muere empieza a germinar una vida. Y una vida que de pronto empieza a echar raíces, empieza a salir unos pequeños brotes que de pronto va creciendo al punto tal que se convierte esa única y sola semilla que muere en muchos frutos. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿puede la muerte traer vida? Es por eso que cuando hablamos del triunfo de Jesús, vamos a estar hablando del triunfo de Jesús sobre el pecado, el triunfo de Jesús sobre la muerte y el triunfo de Jesús sobre los espíritus de maldad, sobre el diablo. Cuando leemos el versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cuando leemos este pasaje, vamos a enfocar nuestra atención en que el triunfo de Jesús en primer lugar fue sobre el pecado. Es decir, la obra de Cristo en la cruz del Calvario pudo romper con el poder del pecado. Todos sabemos que el origen del pecado fue en el Edén. El hombre y la mujer tomaron una decisión y como consecuencia de eso, toda la raza humana heredó, podríamos decir, el virus del pecado, que la Biblia lo llama la naturaleza pecaminosa. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este pasaje que Pablo escribe a los romanos nos hace ver que el pecado pasa de generación a generación. Nacemos en una condición de pecado. Y cuando nosotros vemos esta verdad en la Biblia,
vamos a darnos cuenta que esta herencia de pecado es a nivel personal. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo en Romanos presenta una verdad acerca del pecado en la vida de una persona. Destituidos viene de la palabra griega ustereo, que significa que no llegamos a la meta, no llegamos al final. En otras palabras, el hombre no ha podido glorificar a Dios. El pecado muestra una consecuencia que es: estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como consecuencia de ese pecado no podemos dar la gloria a Dios. Por eso es que el hombre es egocéntrico y todo quiere llevarse la gloria y el aplauso a él. Ahora, este fracaso del hombre para poder glorificar a Dios no solamente resulta en una existencia vacía, en ese sinsabor de la vida, sino que ese pecado es la madre de todos los demás pecados en la vida de una persona. La Biblia presenta que el hombre es pecador y que Dios es santo y que el pecado es como un gran abismo que separa al hombre de Dios. De modo que el hombre intenta llegar a Dios a través de diferentes formas, pero no puede porque está en una situación de pecado mientras que Dios es santo. Ahora, esta realidad hace que el hombre, por más que haga el esfuerzo de acercarse a Dios, su naturaleza pecaminosa le impide acercarse a Dios. Su naturaleza pecaminosa hace de que él no tenga el poder para acercarse a Dios y hace todo lo contrario. Por eso Romanos capítulo 1, 21 al 25 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo presenta que el hombre no le glorifica a Dios y como no le glorifica a Dios se vuelve un hombre ingrato. No le da gracias, no reconoce al Dios en la creación, no reconoce al Dios en un átomo, no reconoce a Dios en ese sinnúmero de galaxias que existen y de pronto cambia la gloria de Dios. Dice, profesando ser sabios, se hace necio y cambia la gloria de Dios y en vez de adorar al Dios invisible, al Dios que se le adora en espíritu y en verdad, lo cambia por una imagen hecha que ve, porque eso hace de que él sienta que alguien le escucha y él cambia la gloria de Dios en una imagen hecha por mano de hombre. Por eso dice, están destituidos de la gloria de Dios. Al mismo tiempo, el hombre tiene un pecado personal, pero hay una naturaleza que le lleva a pecar. Y es por eso que Cristo fue a la cruz, para que esa naturaleza pecaminosa ya no tenga poder sobre el hombre, no tenga poder sobre la mujer, sino que a partir de ahora, al tú tener un encuentro personal con Cristo, el Espíritu Santo comienza a tomar control de tu vida, de tu mente, de modo que ahora es el Espíritu Santo que te comienza a controlar a ti y ahora sí puedes vencer el pecado. Dice la palabra en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo presenta esta verdad de que éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces de ahí donde viene la pregunta, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Alguna vez has escuchado ese interrogante? ¿Eres pecador porque pecas o pecas porque eres pecador? Definitivamente hay una naturaleza en el hombre, producto de la caída, que la heredamos. De modo que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, al morir por nuestro pecado, fue porque el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. El hombre no tiene la capacidad de vencer el poder de pecado en su vida. Entonces Cristo va a la cruz y vence el pecado para que ahora, a través del Espíritu Santo que entra en la vida del creyente, te vuelve un hombre victorioso sobre el pecado. Por eso Pedro, en el capítulo 2, que ya lo habíamos estudiado semanas pasadas, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos por los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro lo enfoca, capítulos anteriores, diciendo, él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso es que
la obra de Cristo en la cruz del Calvario hace que Él sea un vencedor sobre el pecado. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nosotros deberíamos pagar como consecuencia de nuestro pecado. Él era un hombre justo, un hombre santo, pero decidió morir en tu lugar, decidió morir en mi lugar, para que de esa manera la ira de Dios no venga sobre nosotros. Es más, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo lo revela de esa manera. El que no conoció pecado, por ti y por mí, Dios lo hizo pecado, para que nosotros ya no estemos destituidos de la gloria de Dios, sino para que podamos nuevamente tener comunión con Dios. El profeta Isaías en el capítulo 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Es decir, Cristo es el sustituto de nosotros en la cruz, y Él pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Entonces lo primero que vemos es el triunfo de Jesús sobre el pecado. Y luego vamos a ver el triunfo de Jesús sobre la muerte. El pasaje dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El pecado trae como consecuencia la muerte. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, ciertamente moriréis, no le estaba hablando específicamente de una muerte física, ya que luego del pecado ellos hubiesen muerto inmediatamente. Dios les hablaba de una muerte espiritual. Y en la Biblia encontramos que muerte significa separación. Por eso es que el apóstol Pablo, en las epístolas que él escribe, habla que antes que uno sea cristiano, uno estaba muerto en sus delitos y pecados. Uno estaba ajeno a la vida de Dios. Más aún, Dios advirtió a Adán que el día que desobedecían ciertamente iban a morir. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios era sobre el pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia, la paga del pecado es muerte, de modo que para que nosotros pueda entablar una comunión con Dios, pues tenía que morir. Y cuando el hombre muere, irremediablemente va a condenación eterna. Entonces Dios decide enviar a Jesús. Y Jesús se hace hombre. Y Jesús, estando en la condición de hombre, Él toma la mano de Dios y toma nuestra mano y nos puede acercar y nos puede reconciliar con Dios. Y cuando dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna, nos está diciendo de que la oferta de Dios hacia esa condición del hombre en un estado de muerte es vida eterna. Muerte, separación de la presencia de Dios, y cuando Él viene, te da vida, comienzas a disfrutar la vida eterna. Sin embargo, ahí hay que tomar en cuenta algo, porque el creyente aún peca. Tú y yo, mi hermano, aún tenemos la naturaleza pecaminosa que el Espíritu Santo tiene que tomar control para que haya victoria sobre el pecado en nuestra vida, pero a veces el pecado toma control de nuestra vida y nosotros pecamos. Y cuando pecamos, ¿quedamos destituidos de la gloria de Dios? Pues no, mi hermano. Tú como creyente, al ya haber tenido a Cristo como Señor y Salvador, cuando tú peques, tu comunión con Dios se rompe, se interrumpe, porque Dios no acepta el pecado. Y en Efesios 4:30 dice la Escritura, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo nos está diciendo que si tú como creyente pecas, y el Espíritu Santo es el que te da victoria sobre el pecado, y tú pecas, pues el Espíritu Santo se entristece, y al entristecerse el Espíritu Santo, tú ya no tienes comunión directa con Dios, porque el pecado nubla tu visión espiritual. La versión Dios habla hoy dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que les dé la liberación definitiva. La traducción en lenguaje actual dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Entonces la Biblia es clara, mi hermano, que el creyente puede pecar. Y por eso la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El creyente que ya recibió a Cristo como Señor y Salvador no debe permanecer en un estado de pecado porque tiene la sangre de Cristo que le puede limpiar para que vuelva a entablar una comunión con Dios. Por eso el salmista cuando pecó decía: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y no encubrí la maldad de mi pecado. Y el salmista decidió confesar sus transgresiones a Jehová. Pero mientras él callaba, el salmista en el Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y mi verdor se volvió en sequedades de verano. Lo que el salmista nos está diciendo es lo que sucede con el creyente cuando peca. Pierde su comunión con Dios, pierde el gozo, pierde la alegría, pierde el deseo de leer la palabra, pierde el deseo de congregarse. Y lo que ocurre es que se resiente de todo. Se resiente porque ya nadie le llama, se resiente porque nadie le manda un mensaje, y él cree y él piensa que como está en un estado de pecado y necesita reconciliarse con Dios, él le echa la culpa a todo el mundo. No me llama mi líder, no me llama mi vecina cristiana, no me llama el pastor, no me llama la pastora, cuando él lo que tiene que hacer es abrir la Biblia y leerla. Y de pronto se aísla. Ya no se conecta virtualmente, ya no manda saludos y de pronto empieza a apagarse. Es importante tener en cuenta esto, que Jesús en la cruz del Calvario no solamente venció el pecado, sino también Él venció la muerte. Y no solamente la muerte espiritual, sino la muerte física. Porque cuando Jesús muere, dice Mateo, capítulo 27, versículo 52, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Cuando Jesús en la cruz del Calvario muere, y dice, consumado es, el velo del templo se rasgó en dos. Significaba que de arriba hacia abajo. Lo natural es que de abajo se rompa hacia arriba. El velo era lo que representaba ese impedimento para que cualquier hombre pudiera acceder a la presencia de Dios. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Entonces el velo representaba esa especie de pared invisible que cuidaba el pecado del hombre y la naturaleza santa de Dios. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ese velo se rompe, como para decir a la humanidad, a partir de ahora, tú tienes acceso a la presencia de Dios. No necesitas intermediario, hombre alguno o mujer, porque ahora tú tienes acceso a la presencia de Dios. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso es que Jesús no quedó muerto en la cruz del Calvario. Él resucitó. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. De modo que la resurrección de Jesús es la garantía de que las promesas de Dios son verdad y que tú y yo podemos disfrutar de una vida libre de pecado en victoria, porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo y de esa manera agradar a Dios. Ahora, también el triunfo de Jesús se da sobre el diablo. Dice el pasaje, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este texto es de lo que se le denomina textos oscuros de la Biblia, con interpretación un tanto complicada, porque este verso muchas veces se ha mal interpretado, puesto que no se ha considerado el contexto bíblico. Voy a compartirles algunos comentarios que se suscitan en cuanto a la interpretación de este texto. Y dicho sea de paso, en una clase con el pastor Daniel Toyama de la iglesia japonesa, estuvimos estudiando este pasaje y un resumen que él nos mandó yo les quiero en esta mañana presentar. Algunas posturas en cuanto a este pasaje dicen que son los espíritus de las personas desobedientes a las que Jesús le dio una segunda oportunidad predicándoles el evangelio para que puedan salvarse. Esta postura nos hace ver de que estas personas habían muerto y Jesús fue y les predicó y les dio la oportunidad de salvarse. De acá surge la idea del purgatorio, doctrina satánica y doctrina que no se encuentra en la Biblia.
La segunda postura es que son los espíritus de las personas desobedientes a las que Jesús les predicó, pero sin posibilidad de arrepentimiento. Es decir, son las que murieron y que Jesús fue a decirles que él ya había muerto, pero sin que esto implique una respuesta favorable para ellos. La tercera postura son los espíritus de los muertos en la fe que esperaban la resurrección de sus cuerpos, a quienes Jesús les anunció su victoria y pudieron despertar para resurrección. Algunos sustentan de que son aquellos espíritus que Jesús fue y les comunicó la victoria que él había realizado en la cruz, de modo que ellos resucitaron y son los que resucitaron cuando Jesús murió. ¿Se acuerdan? Dice el pasaje de Mateo que hemos leído, que cuando Jesús muere en la cruz hubieron muchos muertos que salieron de sus tumbas. El cuarto pensamiento es que son espíritus de demonios encarcelados por Dios, a quienes Jesús personalmente les proclamó su victoria. Y es la postura que asumo con mucho cuidado que Pedro se refiere a este tipo de seres. Este término se utiliza para espíritus del mal. Y este texto tenemos que verlo a la luz del contexto de lo que Pedro expresa, porque de seguro que los lectores a quienes Pedro les compartió esta verdad, ellos lo entendieron. No se hicieron tanto problema como nosotros y los teólogos se lo hacen en esta época. Ellos lo entendieron con claridad. Y Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El texto de Pedro nos está diciendo de que Dios no perdonó a estos ángeles, sino que los arrojó a prisiones de oscuridad. ¿A qué tipo de seres se está refiriendo? Pues se está refiriendo a espíritus inmundos, a demonios, al diablo. Más aún Judas, en el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. De modo que cuando se refiere Pedro a este pasaje, nos está diciendo en su contexto del capítulo que Cristo no solamente venció el pecado, que Cristo también venció la muerte. Y más aún, Cristo venció al mundo infernal. Cristo venció a los demonios. Cristo venció al diablo. ¿Y qué ocurrió? Él no fue y les predicó con el término que habla de buenas nuevas, sino fue y les anunció la victoria que él había obtenido en la cruz del Calvario. Porque el mismo infierno confabuló para poder crucificar a Jesús en la cruz del Calvario y de esa manera destruir la obra que él había venido a hacer para ti y para mí. De modo que cuando Jesús muere en la cruz, de seguro que en el infierno hubo una gran fiesta creyendo que habían vencido a Jesús. Y cuando Jesús muere y resucita, él desciende para poder proclamar su victoria a estos seres espirituales de maldad. De modo que fue a estos espíritus que Jesús le proclamó su victoria en la cruz del Calvario. Es más, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De modo que Jesús en la cruz del Calvario venció al diablo y venció a todas las huestes infernales de maldad. Más aún, Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice: y despojándolos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, cuando antiguamente un rey vencía a otro rey, ese rey vencedor entraba a la ciudad triunfante en su caballo con todo su ejército. Venía el rey con sus soldados más importantes, encadenados, y arrastrando sus cadenas, entraban como perdedores, y había un gran desfile. Mientras que la gente aplaudía la victoria del rey, inmediatamente el rey demostraba la derrota de estos ejércitos a través de ese acto de humillación. Por eso es que Colosenses dice: y despojando, o sea, venciendo a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Jesús habló de esto en Juan capítulo 12, versículo 31. Y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando la semana pasada estudiábamos el pasaje que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, el apóstol Pedro
presenta esta gran verdad para que tú anuncies el evangelio de que tenemos un Cristo que venció el pecado, de que tenemos un Cristo que venció la muerte, de que tenemos un Cristo que venció el mismo infierno y a los demonios. Por eso es que la Biblia dice, somos más que vencedores. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De modo que, mi hermano, tú tienes que vivir una vida libre, una vida de triunfo, una vida donde el Espíritu Santo no solamente controla tus más mínimas decisiones, sino que tú dejas que Él controle tu manera de pensar y cambia tus hábitos pecaminosos a los principios de la palabra de Dios. Por eso, sería bueno que nos hagamos algunas preguntas. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Eres de los que estás firmes, caminando sostenido de la gracia de Dios? Porque bien la palabra dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero si la gracia de Dios te sostiene, siempre estás dependiendo de Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Vives con temor a la muerte? Pues hay una muerte que es la muerte espiritual, que es la más trágica. Por eso es que la Biblia dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es que la verdad del infierno está tan atacada. Por eso es que la realidad de la condenación eterna es tan atacada. Por eso es que hay creencias falsas que cuando uno muere, duerme. No, mi hermano, tú estás consciente en la presencia de Dios. Por eso es la creencia falsa que si tú mueres y te hacen misa al mes o a los 2 meses, te pueden sacar del purgatorio. Pues, mi hermano, esa doctrina se inventó en una época de oscurantismo espiritual para sacar plata a la gente. ¿Vives sin temor a Satanás, al diablo? ¿O estás con temor de que te hagan brujería? ¿Estás con temor de que de pronto algo malo te pase? Y vives creyendo lo que tus ancestros creyeron, que las almas penan. Es cierto que, ¿se acuerdan hace una semana cuando el gobierno dijo de que no se permitía ir al cementerio? Mucha gente reclamó. En vida no visitaban a su familia y luego de muertos quieren ir al cementerio. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Entonces, mi hermano, tú tienes toda la capacidad para poder proclamar el evangelio de salvación. Porque el Señor Jesús no solamente venció el pecado, venció la muerte, venció al diablo, sino que el Señor Jesús te ha dado a ti su victoria. Y su victoria es tu victoria. De modo que no tienes que temer a la muerte, no tienes que temer al diablo, no tienes que temer el poder de pecado, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo estás viviendo, mi hermano? Este es para vivir libre, agradecido, contento, alabando a Dios, porque las cosas temporales pasan, mas las cosas que no se ven son eternas. De modo que, mi hermano, te invito a que tú nuevamente puedas restablecer tu comunión con Dios. Nuevamente tú puedes decirle, Señor Jesús, toma mi mano. Quiero volver a caminar de tu lado. Quiero dejar al lado el resentimiento, quiero dejar al lado cualquier otro tipo de pensamiento que me ha alejado de la comunión con los hermanos, me ha alejado de la comunión con Dios y quiero empezar a vivir una vida de victoria, una vida llena de perdón, una vida llena del poder del Espíritu Santo. ¿Te animarías, mi hermano? ¿Y qué te parece si a través de una oración tú se lo dices al Señor? Y ahí cierras tus ojos y le dices, Señor, en esta mañana yo quiero nuevamente tomar tu mano en un sentido figurado y volver a empezar mi vida cristiana, volver a las escrituras, volver a la alabanza, volver, Señor, a compartir tu palabra a través de las redes sociales. Y permite que los dones que me has dado yo lo ponga en práctica. Pues, mi hermano, el Señor te está escuchando. Y de repente, ahí, mi hermano, tómate unos minutos para tú orar en silencio y decir en tus propias palabras lo que hay en tu corazón. Si tú te estás manteniendo firme, dale gracias a Dios. Y dile gracias, Señor, porque por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia aún sigo en tus caminos. Porque si me suelto de tu mano, hace tiempo que me hubiera descarriado. Pero gracias, Señor, porque tu verdad me sostiene y tu amor me hace seguir adelante. Entonces cerramos este tiempo, mi hermano, diciéndole gracias, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida y a partir de ahora, Señor, yo nuevamente, Señor, me aferro a ti, me afirmo a ti para seguir adelante. Aquí está mi vida, Señor. Sigo adelante.
Oremos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Queremos que esta semana sea una semana diferente, donde nuestra comunión con Dios se afirme más en ti y podamos, bendito Dios, cada vez más andar en esa vida victoriosa que tú ya nos has dado y que lo podemos seguir viviendo en la gracia de Jesús. Te doy la gloria a ti, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, y a seguir adelante.